Ricardo Bucio, qué gusto tenerte aquí. Eres el secretario ejecutivo del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en octubre cumples 2 años en el puesto. Sí, exacto. Es una nueva institución que no existía. Es una nueva institución, justo el Que nació de 1 de una ley. octubre va a tener 2 años y el sistema ya de funcionar con la presencia de todos los miembros del sistema, con el presidente en diciembre cumplirá 2 años, nace de la ley general y mandata esta ley crear sistemas similares en los estados y en los municipios. Nada más, ¿cuánto representa eso? 2.500. 2.500 municipios. 2.500. Entre municipios, estados y federación, digamos, en números cerrados son... Hay que crear 2.500 sistemas. Sistemas de protección integral y procuradurías también de protección para los niños que son vulnerados, abandonados, maltratados, que están en situación de acoso, de abuso, etc. ¿Y en estos 2 años cómo vas? Tenemos poco más de 1.450 sistemas de protección y más de 1.100 procuradurías de protección. Nos falta una buena cantidad, digamos, vamos más o menos a la mitad, poco más de la mitad. Es mucho avance, muy rápido si consideramos el tiempo, si consideramos la complejidad del país. Es una cuestión lenta si consideramos las situaciones que están ahí desde hace mucho y para las cuales se creó el sistema, para coordinar a que los gobiernos que tienen una relación con los niños y las niñas todo el tiempo, todas las autoridades tienen acciones que afectan a los niños o los pueden beneficiar, pero no lo saben. Y saberlo, hacerlo explícito, tener indicadores, tener información, tomar buenas decisiones y coordinar y articular las políticas públicas son las primeras acciones del sistema, entonces las necesitamos en todo el país. Sí, porque hay algo interesante que creo que hace falta decirlo más. El 83% de los niños, niñas y adolescentes en este país viven en situación de pobreza. 53% de pobrezas, extrema y moderada, y cuando sumas a quienes tienen carencias, carencias sociales, sí son 83. Ahora, podríamos sumar también a quienes viven violencia, una situación de disfuncionalidad en la familia, que tienen adicciones en su hogar, en donde hay embarazo adolescente, en donde hay una serie de situaciones que complejizan la situación, la vida de los niños, realmente en el eje de la vida de los niños, la paz, la posibilidad de vivir en libertad, la posibilidad de tener un desarrollo adecuado, de nutrirse. Y esto no está medido por el Coneval. Entonces, la vulnerabilidad que se vive es amplia y es multifactorial, es multidimensional también. ¿Qué fue del Sistema Nacional de Información sobre Infancia? Está funcionando ya en una primera etapa. Creamos un comité técnico especializado en el INEGI para revisar todos los indicadores que hay en la materia, más de 380. Ahora ya revisamos 250 con todas las dependencias públicas que tienen relación con ellos y que generan información vía los censos nacionales, vía las encuestas nacionales, los registros administrativos. Ahora estamos para revisar lo que va a tener el Censo de Población y Vivienda en el 2020, porque necesitamos información, pero necesitamos sobre todo registros. ¿Qué quiere decir? Necesitamos la definición de los casos de las personas, de la ubicación, no solamente percepciones generales, no necesitamos saber si el 76% de las personas viven, sobre todo las mujeres, violencia en el noviazgo. Necesitamos que todos los casos estén registrados, estén atendidos, puedan denunciarse, pueda haber una acción con ellos. Necesitamos saber cuáles son las zonas de mayor incidencia, actuar ahí y para eso necesitamos datos muy precisos, registros administrativos. México se unió a la Alianza Global para poner fin a la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Son 10 programas, pero ¿en qué consiste y qué lleva a tomar esta decisión de México de unirse a esta alianza global? Bueno, es una situación creciente de mucha preocupación en todo el mundo, por eso es Naciones Unidas directamente quien impulsa. Naciones Unidas y se lo encarga UNICEF como órgano operativo, pero es la Organización de Naciones Unidas, lo lanzó el secretario general. Hay un niño que es asesinado cada 5 minutos, que muere a causa de la violencia cada 5 minutos en el mundo, ¿no? Más de 1.000 millones de niños, calcula Naciones Unidas, han vivido violencia, más de los 3.500 más o menos que hay en el mundo. 1 de cada 3 vive situaciones de violencia graves. Y esto hace que tiene que haber una acción, además que responda a las grandes situaciones globales que están creando
cuestiones que Trata. vulneran los derechos, trata, pornografía infantil, turismo sexual, la movilidad humana, la persecución también, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, etcétera, el ciberdelito, cuestiones en donde los niños pueden estar expuestos desde su mismo teléfono celular hasta en cualquier espacio. Entonces, hay esta acción, México se une, suma a 3 países más que impulsan junto con Naciones Unidas este tema, con quienes compartimos, digamos, muchas de las ¿Pero qué específicamente vamos a hacer? Por ejemplo, hay muchos llamados a medios. Hay, ¿no? podemos Pero no dividir regulación. en 2 grandes cuestiones. Una es lo que tienen que hacer los gobiernos, lo que tienen que hacer las autoridades, que es legislativo, el ejecutivo, municipio, estado, federación y el judicial. Todos tenemos una responsabilidad, una corresponsabilidad en lo que está pasando y tenemos que poner acciones específicas, porque la violencia es violencia del crimen organizado o es violencia corporal y tiene que haber acción, intervención del gobierno, o es también la violencia que se da en los ámbitos de la escuela, del trabajo, de los espacios públicos, etcétera. Y también la segunda, digamos, es la suma de los otros actores sociales que no son gubernamentales. Sociedad civil organizada, la iniciativa privada, los medios de comunicación, todo el amplio espectro de la publicidad, las iglesias, las universidades, la academia, digamos. Todo esto, ¿por qué? Porque la violencia también se genera ahí. Hay muchos espacios en donde la violencia, desde la producción de imágenes, la transmisión de programas, la venta de productos, la violencia es un negocio en el mundo y las víctimas son los niños. Entonces la iniciativa privada es indispensable que esté, la sociedad civil y sobre todo la ciudadanía para tomar conciencia de lo que implica la violencia, de que esta perspectiva de la nalgada a tiempo que no solo no hace mal, sino hace bien, ha hecho mucho mal porque ha normalizado la violencia y además ha hecho que el país se vaya también acostumbrando a tener violencias de muchos tipos, en muchos espacios, y vamos adecuándonos para que no nos toque demasiado. Y la segunda, que además sé que es algo cercano a tu corazón, porque tú eres un destacado padre, yo diría, conozco a tus hijos, y una de ellas es una hija que adoptas, eres padre adoptante. Entonces has hecho un llamado a agilizar los procesos de adopción en este país, que son verdaderamente tortuosos. Yo no sabía que hay 60 modelos diferentes de adopción en el país. Mira, no son exactamente 60. ¿No? Mencioné yo que son 60 aproximadamente cada 10 años. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque aunque los códigos civiles ahí están en cada estado, en realidad la operación, la manera de traducirlos en la práctica, de hacer un procedimiento de adopción, depende de quién dirige el DIF del estado o del municipio, porque hay estados en donde el municipio interviene. Es muy discrecional, ¿no? Sigue habiendo discrecionalmente que un gobernador o la esposa de un gobernador a cargo del DIF decide quién va a darse en adopción. No, prácticamente la totalidad de los estados tienen ya comités técnicos de adopción. Okay. Está siempre metido el poder judicial, pero lo que sí es un tema desigual. Más que discrecional, es desigual. ¿Qué hace esto? Que no le da iguales garantías a los niños si están en un estado, si están en otro, si hay un tipo de gobierno, si hay otro, si hay un tipo de legislación, si hay otro. Entonces tenemos estados que tienen muy buenos procesos, los niños son defendidos, incluso tienen abogados para poder pedir la pérdida de patria potestad, que litigan con éxito estos casos. Y hay otros estados en donde el sistema no funciona y luego quizá llega una administración siguiente, funciona, hasta que se va esta administración o hasta que cambie el director, deja de funcionar. Lo que queremos es que es una ley nacional, más que una ley general. Una ley nacional lo que hace es que ni siquiera necesita que se armonice la legislación en cada entidad federativa. Eso tiene problemas del marco jurídico, porque hay que modificar la Constitución. Pero podemos hacer una ley general que sí sea una base común y en donde los estados tengan que hacer su legislación local, adecuada, pero con los mismos derechos reconocidos, con las condiciones básicas iguales y en donde podamos, sobre todo, tener muy claro que el centro de la adopción son los niños, niñas y adolescentes. Eso tiene que ponerse en el centro y una legislación puede funcionar
si los legisladores sí optan por Pues pensar en el interés superior de la niñez. Pero claro. no solo pensar, en realidad es un mandato constitucional. En el en el artículo cuarto de la Constitución está establecido y ya dice la Corte que el interés superior es un criterio de interpretación, también es un procedimiento de actuación de las autoridades, ¿no? Estaba leyendo una entrevista que te hicieron en la Ibero, que es tu alma mater, tú estudiaste ahí, y te preguntaron qué cargo te gustaría tener en el futuro. Respondiste que gobernador de Chihuahua, pero no puedes porque ni naciste en Chihuahua ni vives ahí. Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un cargo al que ya aspiraste, pero hubo otra que me gustó mucho, la Secretaría de Igualdad e Inclusión. ¿Cómo sería esta Secretaría de Igualdad e Inclusión? Lo que ha pasado en los últimos años, las últimas 2 décadas, es que al ir incorporando el reconocimiento de derechos de los grupos específicos, personas indígenas con discapacidad, niños, mujeres, migrantes, indígenas, refugiados, etcétera, se ha ido haciendo un cuerpo legislativo y de instituciones públicas muy grandes. Sí, en mujeres, muy grandes, CONADI si funcionara. A nivel federal, estatal y municipal. Tenemos cientos de instituciones que trabajan para estos grupos de población. Lo que tenemos es que estas instituciones tienen 2 problemas fundamentales. Uno, que en realidad todas están metidas en el ámbito de alguna secretaría que originalmente no tenía como mandato ese tema. Jóvenes está en la Secretaría de Desarrollo Social hoy día. El DIF está en la Secretaría de Salud. Sí. El Sistema Nacional de Protección está en Gobernación, ustedes. Está en Gobernación. Entonces, las secretarías tienen un objeto social distinto. Sí, entraron estos organismos ahí, pero no son la prioridad. Además, no pueden serlo por el tamaño de las instituciones. Pero la idea sería como coordinar todo eso y hacer una supersecretaría de la cual dependieran todos estos. Sí, pero que tuviera sobre todo la perspectiva de la igualdad, más que de la construcción de alternativas específicas para cada uno de estos Igualdad grupos. De manera transversal en todo el gobierno. Igualdad de manera transversal, que tiene que ver con que cuando el INMujeres, por ejemplo, ahora trabaja la perspectiva sobre las violaciones o el acceso a derechos que necesitan las mujeres, lo ve también para las mujeres indígenas y para las mujeres con discapacidad y para las mujeres migrantes y no es una suma de, bueno, el INMujeres sí, pero si se lleva bien con otra institución, entonces pueden hacerlo. ¿Qué sucede? Pero cuando ya son 3 o 4, ya es una discriminación o una interseccionalidad. Oye, pues vamos a proponerlo complicada. para el 2018, ¿no? A todos los candidatos, ¿cómo ves? Un buen signo es que los países que están en la cabeza en la OCDE en términos de mejor nivel educativo, de seguridad, económico, todos tienen mecanismos de igualdad a nivel de un ministerio. Y tienen estas políticas transversales. Más si la desigualdad es el gran problema, uno de los grandes problemas de México, quizá el mayor. Pues gracias, Ricardo, por venir. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, hay más de esta entrevista con Ricardo Bucio y como siempre los esperamos en Facebook y en Twitter.